¿Qué es lo que en el conocimiento gnóstico se entiende como religión? ¿O cómo podríamos nosotros vivir nuestra vida religiosa? ¿Qué es lo que la gnosis tiene para ofrecer a la humanidad? Como decía, para reconectar, ¿no? Esos cablecitos íntimos, invisibles, que definitivamente deberían conectarnos con la divinidad. ¿Sabían ustedes que desde el coxis, en la médula abajo, en la base, desde el coxis, parten 72,000 cables energéticos o cordones energéticos, semietéricos, semifísicos, que conectan no solamente al ser humano con su alma, sino también con la gran divinidad en los mundos superiores, con el mundo de Logos, con el mundo de Ein Sof Aur, podríamos decir. Si el ser humano aprendiera a activar esos canales y a bajar información de esas partes de su ser, de esas regiones, oh Dios, nuestra vida en este planeta sería muy diferente. Sinceramente, ¿no? Pero lamentablemente nadie nos explica esas cosas. Y cuando alguien trata de explicarnos, siempre hay alguna reacción, ¿no? Negativa hacia eso, como que no queremos abrirnos a lo nuevo, abrirnos a la experimentación, a la exploración de nuevas ideas. Siempre estamos muy ceñidos a lo que en el pasado nos han enseñado, nos han compartido, ya sea en la iglesia, en la calle, en la familia, donde sea. Siempre hemos aprendido cosas y eso nos ha prácticamente condicionado en forma mental y no nos abrimos a lo nuevo. Hay que abrirse a lo nuevo porque vienen cosas maravillosas para la humanidad, ya que estamos entrando cada vez con más intensidad a la era de Acuario, a la vibración de la era de Acuario, más también vienen cosas tremendas. Como eso no es un secreto, ¿no? Ya sabemos que estamos en guerra, ya sabemos que hay hambre, que la situación económica tremenda, estamos en medio de una recesión, las pandemias, enfermedades incurables, desolación, pederastría, drogas, alcohol, you name it. Todos los malos, parece que alguien abrió la caja de Pandora y todos los males de la tierra salieron al espacio, salieron a nuestro hábitat. Entonces estamos en una situación muy, muy difícil como humanidad y hace falta que reconectemos. Ahora, las cosas no son tan fáciles, ¿no? Mucha gente piensa que esto es nada más como estar en paz y qué bonito, sentir bonito y ya. Eso está bien, pero lamentablemente con el tiempo nos damos cuenta que no nos da los resultados que queremos. Tiene que haber una agitación íntima dentro de nosotros entre lo que somos y lo que realmente debemos ser. Sí, porque una cosa es lo que somos actualmente y otra cosa es lo que deberíamos ser. Y está la lucha, el struggle, siempre la batalla entre esas dos cosas en nuestra mente. Y nos presentan una idea revolucionaria y por ser revolucionaria causa en nosotros muchas reacciones. La gnosis a veces cae en corazones sinceros y se aprende, pero a veces cae en corazones no muy sinceros y no se aprende porque no hay un espacio. Primero, para que puedas recibir el conocimiento, la enseñanza, tu vaso tiene que estar vacío, porque un vaso lleno ya no le cabe nada, ¿no? Empty your cup, a new cup, para que entre el nuevo vino de la enseñanza gnóstica y puedas embriagarte de amor, de paz, de fraternidad. Pero si nuestra mente, que es el recipiente, que es el vaso, está lleno de basura, de condicionamientos, de preconceptos, de dogmas, de creencias, de dudas, de temores, de vergüenzas, del qué dirán, así la gnosis no puede entrar. Hay que abrirnos a lo nuevo, hay que abrir nuestra mente. Relajar nuestra mente primero que nada. Relajar el cuerpo y relajar la mente también. Está muy interesante lo que están comentando. Deja ver, ¿qué dices? ¿Puede una persona ya mayor estudiar gnosis si ya no posee energías para transmutar, si lo único que puede hacer es meditar? Oh, no, claro que sí.
la gnosis es para todo el mundo, desde niños recién nacidos hasta el último momento de nuestra vida, ¿no? Una persona ya mayor todavía tiene su energía sexual, solamente que la tiene en otro estado, en otro canal, en otros canales, pero todavía puede avanzar muchísimo en la parte psicológica, es decir, en la eliminación o desintegración de sus errores psicológicos, de su parte oscura, y obviamente va a recibir más luz. Y también puede ayudar muchísimo, muchísimo en la divulgación de esta enseñanza, llevarle este mensaje a la gente por todos los medios. Si trabaja con esas dos partes, obviamente hará mucho en su vida, y en una futura vida, una futura existencia, entonces obviamente va a venir con un cuerpo sano y joven y tendrá energía sexual para hacer la otra parte del trabajo, ¿no? No hay, digamos, no hay excusa, si es que se podría, con todo respeto, no usar ese término, pero sí podemos todos trabajar, siempre y cuando entendamos. Por ahí me contactó qué bueno que mencionaron eso, porque hace como 2 años me contactó una persona y me preguntaba sobre la gnosis de México, me llamó directamente y le digo, pues vea nuestros videos, ahí está explicado eso. Y dice, es que no puedo ver, soy invidente. Bueno, en ese caso alguien le conectaba el audio y podía escuchar nada más. También ahí, para ese tipo de personas, también la gnosis ayuda, o sea, definitivamente escuchas y entiendes, ¿no? Y puedes poner en práctica lo que aquí te compartimos y créeme que puedes avanzar. Si no se hace todo el trabajo, se hace parte del trabajo. No hay razón el por qué no podamos nosotros hacer un trabajo, ¿no? Así sea solos, solteros, divorciados. Mientras tengamos el respiro de la vida en nosotros, podemos hacer mucho. Isaías Martínez, buenas noches. A ver, ¿alguna otra pregunta por ahí? Alberto Monroe dice, buenas noches, ¿qué significa religión? Bueno, muy bien, muy buena pregunta. Gracias por esa pregunta y vamos a entrar en eso. Okay. Aquí preparé algunas imágenes. Vamos a ver, ¿qué significa religión? La religión nosotros la asociamos, obviamente, con algún tipo de estado místico o algún tipo de temor interior. No sé, para cada uno de nosotros va a significar diferente dependiendo la educación que tenemos, ¿no? Voy a empezar desde ahí, desde el punto de vista o analizando el problema desde el punto de vista de la humanidad en general. Cada uno de nosotros va a tener un sabor diferente de la palabra religión, porque al fin y al cabo es primero una palabra, ¿no? Y después el significado que nosotros le demos a esa palabra. Y ese significado se lo vamos a dar de acuerdo a lo que hemos aprendido. Si una persona nunca le enseña nada sobre la palabra, pues no significa nada la palabra para esa persona, ¿verdad? Pero hay personas que tienen valores espirituales muy arraigados en su vida desde niños, les enseñaron a orar, a ayuno, por ejemplo, las diferentes formas religiosas, entonces esa persona tiene otra perspectiva muy diferente de la palabra, ¿no? Todo depende de qué tanto te han hablado de eso de niño, qué tanto has aprendido, qué tanto tiempo has estado en unas corrientes espirituales o religiosas, y de eso dependerá tu concepto de la palabra. Empecemos desde ahí, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros, de acuerdo al nivel del ser donde estamos, de acuerdo al país, al pueblo, etcétera, tenemos costumbres. Las costumbres o la cultura. Cultura también, la palabra cultura es una palabra muy elevada también, si entendiéramos lo que eso significa, ¿no? Cultura es ser un ser culto, conectado conscientemente con lo que le rodea y con respeto hacia eso que le rodea, ¿no? Yo pienso que no puede existir religión sin cultura, ni cultura sin religión.
Pues, lamentablemente hoy en día ni tenemos cultura ni tenemos religión verdadera, esa es la verdad. Porque un ser culto ve a lo divino, a lo superior en un árbol, en un grillo, en una hormiga, en una mosca, en una vaca, en un ave, en el águila que vuela por los aires, en el halcón, ¿no? En cualquier expresión de la naturaleza, un ser culto ve a la divinidad. Y ahí empieza su religiosidad. Sí, ese es el problema, que hoy en día, o como nos han enseñado, la religiosidad debería empezar después de aprender, después de leer, después de conocer, cuando en realidad, cuando nosotros somos receptibles a la fenomenología que hay dentro de nosotros, que percibimos el fenómeno directamente, entonces la cultura nace y por ende la religiosidad, que debe ser un sentido o un sentimiento profundo de respeto y veneración hacia lo creado. Miren, en la gnosis, nuestro conocimiento, el conocimiento que difundimos por estos medios, tiene 4 pilares sobre los cuales se fundamenta la doctrina que nosotros entregamos. Esos 4 pilares, pues los tenemos aquí. El primero es la ciencia, pero nos referimos a una ciencia del autoconocimiento, es decir, una ciencia que pues verdaderamente tiene que ver con nuestro desarrollo, con nuestra experimentación de la vida en sí, con la gnosis. Mas también tenemos la filosofía. Filosofía es como la psicología. ¿Cómo vemos el mundo, las costumbres, las cosas que están pasando, la vida social? ¿Bajo qué lente? ¿Bajo qué ojos? Eso es la filosofía. La forma de vivir interna de cada persona es la filosofía. Hay personas que nos extasiamos ante una puesta del sol o ante un amanecer maravilloso o el canto de un ave. Y hay personas que no sienten nada por eso. Tenemos diferentes niveles de filosofía. La filosofía también es la psicología, obviamente, desde otro ángulo que ya después estudiaremos. Pero además de ciencia, filosofía, tenemos el arte. Y el arte gnóstico, ya sabemos que lo vivimos precisamente cada vez que perfeccionamos un poco nuestra vida. El ser humano es como una obra de arte que está distorsionada, que está mal hecha, que tiene que burilarse día a día, pulirse día a día. Y lo hacemos en base al trabajo sobre nosotros mismos. Piensa de ti mismo como que tú eres esa obra de arte que está mal hecha, está incompleta, necesitas completar. Cada vez que uno elimina un agregado psicológico y sale a relucir una parte espiritual de nosotros, algo maravilloso, entonces estás trabajando en esa obra de arte que eres tú mismo. ¿Sí? Y también tenemos obviamente la religión o la mística. Vamos a ver, para nosotros los gnósticos, qué significa en sí la religión, para ahondar en la pregunta tan amable de ustedes. Ya olvidé quién lo hizo. Bueno, uno de ustedes. Ok, empecemos diciendo esto, o trayendo aquí como referencia este texto que nos da el maestro Samael Aumbeor, donde dice que quien critica la religión del prójimo comete un crimen contra la caridad universal. Las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Es decir, nosotros no estamos en contra ni en conflicto con ninguna religión. Eso debe establecerse, ¿no? Si en algunos de nuestros videos escuchan algo que podría parecer como que estamos en contra de la religión, créanme que lo podemos dialogar y explicarlo, pero no es el punto. Cada religión es respetable para nosotros. De hecho, en esta página tenemos audiencia de diferentes religiones. Tal vez ustedes pueden comentarme en el video cuál es su religión, sin ningún problema, si quieren hacerlo. Porque en realidad el mundo, la humanidad se compone de muchas corrientes, de muchas vertientes espirituales que si nosotros nos pusiéramos en contra o en conflicto con algunas de ellas no sería inteligente, ¿no?
Estamos en la era de Acuario y lo que se busca es compartir con todo el mundo, sin ningún tipo de condicionamiento, sin ningún tipo de temor, simplemente compartir. Si ven cómo, de hecho hasta por estos medios, lo que hoy se da totalmente gratis, la gente simplemente lo comparte. En otros tiempos no, era imposible. Tenías que pagar por un programa de estos o por una presentación así, pero hoy gracias a la tecnología donde podemos duplicar las cosas pues sin límite, ilimitadamente, entonces eso nos permite compartir gratis estos conocimientos. Con muy poco dinero uno puede hacer grandes cosas hoy porque la gente comparte mucho, ¿no? Y eso es una nota vibratoria muy especial de la era de Acuario, el compartir. Entonces, en ese trabajo de compartir con los demás, lo que nosotros tenemos, pues tenemos que aprender a amar a los demás, ¿no? Y entregarlo por amor y hacerlo por amor, sin esperar nada a cambio, simplemente compartir, respetando siempre la religión de los demás. Podemos llegar nosotros a entender y esta enseñanza y entendernos entre nosotros, aunque cada quien tenga sus raíces religiosas muy profundas. La gnosis puede ayudarte, así seas maometano, budista, porque el mensaje está en todas las culturas. De hecho, ayer escudriñaba un poco el Bhagavad Gita, el libro sagrado del Indostán, y encontré datos, sobre todo en el capítulo primero, donde Arjuna está reacio a lanzarse a la lucha. Y cuando decide irse a la lucha, ¿no? Se confiesa ante Krishna y le dice que pues no sentía ganas de luchar. ¿Por qué? Porque vio entre ese ejército, porque Krishna lo puso en medio de los dos ejércitos, en medio de la batalla, y pudo ver cómo sus propios parientes, tíos, cuñados, hermanos, todos estaban siendo parte de ese ejército. Y él tenía, obviamente, que destruirlos, porque era el ejército contrario, el bando contrario. Entonces se puso reacio, ¿no? Y no quería. Y así como lo narra en el Bhagavad Gita, en realidad es maravilloso porque nos enseña que todo iniciado, todo maestro ha tenido que enfrentarse a ese tipo de batallas. No que va a pelear o hacer lo que Krishna le decía, que tenía que terminar con todos sus parientes. Pero Arjuna no entendía, ¿no? Lo entendió con el tiempo. Y tal vez nosotros también. Tenemos que entender que los agregados psicológicos, en el mundo psicológico, en el espacio psicológico, se aparecen como tus familiares, como tus seres queridos, como tus cuñados, tíos, hermanos, tu padre, tu madre, etc. Así aparecen en una forma muy natural, de tal manera que te duermen, porque nunca tú vas a pensar que estás en un mundo psicológico, en el mundo de los sueños, porque tus familiares aparecen tal como aparecen en una convivencia normal. Entonces no sospechas nada, ¿no? Pero si estás acostumbrado a autoobservarte, a poner atención, vas a notar cosas diferentes. Y entonces te vas a dar cuenta que son personas viviendo dentro de ti, dentro de mí, dentro de todos los agregados psicológicos. Contra ellos, Arjuna tuvo que llegar un momento en que o luchabas, o los matabas o ellos te exterminaban, pero entonces se dio cuenta que no eran en sí sus familiares, eran agregados psicológicos. Y el resto es historia, ¿no? El gran guerrero los derribó, los destruyó y liberó su conciencia. Y así están en todos lados, ¿no? Ese tipo de historias, ese tipo de anécdotas que nos hablan de que el ser humano tiene que enfrentarse a sí mismo para poderse autorrealizar, para poder elevar su nivel de ser. Y cualquier lucha, cualquier batalla va a ser dolorosa, obviamente. No es todo pacífico, tiene que haber una revolución dentro de nosotros, nuevamente entre lo que somos y lo que realmente debemos ser. Para uno cambiar se necesita mucha fuerza de voluntad, continuidad de propósito sobre todo. El maestro Samael Aun Weor en sus obras nos dice que, él llegó a comprobar mucho, ¿no? Que la gente no es constante en eso,
que la gente no dura en estos conocimientos porque somos como mariposas, ¿no? Andamos mariposeando de un trabajo a otro, de una amistad a otra, de un lugar a otro y también de una doctrina a otra. Entonces, si uno no le da seguimiento, si uno realmente no se preocupa por comprender esto y vivirlo, no va a tener los resultados que quiere. Y la no sin dar resultados, ¿no? Simplemente hay que poner en práctica lo que hay, no en los momentos de paz, ¿no? En los momentos más conflictivos de tu vida, ahí vas a demostrar si realmente te interesa el conocimiento, si realmente eres gnóstico. Si el agua no hierve a 100 grados, pues no cristaliza lo que tiene que cristalizar. Si el agua, si tú quieres servir a algunos blanquillos, ¿no? Si el agua no hierve a 100 grados, eso no se va a cristalizar adentro. Entonces, bueno, dependiendo cómo te gusten, pero necesitas que esas crisis internas, emocionales y mentales y todo, se transformen, te sirvan como para transformarte, autoconociéndote. Así que la religión, según su etimología, la etimología es esa ciencia que estudia, obviamente, la base o el origen de las palabras. En esta etimología encontramos que la palabra religión del latín se descompone en re y ligare o religare. El prefijo re, como ya sabemos, expresa la repetición, como recoger, como rehacer, etcétera. O sea, expresa la acción de volver a hacer algo. ¿Right? Y también expresa firmeza e intensidad. Asimismo acompaña el verbo ligare, que señala la acción de ligar. Entonces, religión viene de religare, volver a ligar o estrechar un vínculo. ¿Y por qué tendría que usarse esa palabra para la religión, no? Bueno, lo que pasa es que necesitamos estrechar un vínculo entre nuestra esencia humana y la divinidad. Esto es lo que representa esta imagen aquí. Dios o Elohim esperando un momento para estrechar esa relación, ese compromiso con el ser humano, con la esencia humana. Religar, volver a ligar. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense qué rica es esa palabra y qué profunda y cuántas, podríamos decir, ramificaciones podría tener en la conciencia del ser humano, porque si nos habla de religar, quiere decir que ya la esencia humana en algún momento estaba ligada a lo espiritual, a su Dios interior profundo. Ya estaba. Porque si no, no sería la religión, sería la ligión, o ligar nada más. No, se trata de religar, de volver a la misma esencia del ser humano, a la misma divinidad dentro de nosotros. Hemos vivido tantas existencias, tantos años, tantas noches y días, que hemos olvidado nuestro verdadero origen, hemos olvidado a nuestro verdadero ser, hemos olvidado de dónde venimos. ¿Y por qué nos mandó nuestro ser a este lugar? Cada una de esas estrellas en el espacio alberga a un ser de cada uno de nosotros. Hay tantos hombres en la tierra como dioses en el cielo y estrellas en el firmamento. Pero no sabemos a qué estrella pertenecemos, no sabemos dónde está nuestro ser, nuestro Padre interior profundo, del cual venimos. Para eso está entonces la religión, la ciencia de la religión, para enseñarnos a religar estos principios conscientivos con el logos creador, con el demiurgo creador, porque dentro de nosotros está ese demiurgo también. Dentro de nosotros hay ese demiurgo en potencia. Si nosotros aprendiéramos a autorrealizar todas esas energías que están dentro de nosotros, seríamos seres potentes, poderosos, y no simples humanoides condenados a sufrir por todo, ¿no? Ahora,
En esta ciencia de la religión, según esta referencia de la Die Rae es Religion, nos dice que se denomina religión al conjunto o sistema de creencias y prácticas de un grupo determinado en relación a una actividad espiritual. Ok, está básica la definición, pero nos sirve. También nos dice que es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales también, principalmente la oración y el sacrificio para los demás. Muy interesante porque nos dan puntos, ¿no? O sea, todo eso está en la red, ahí está la referencia. Pero necesitamos ahondar en eso. Si nos hablan de alguna actividad espiritual, ¿qué significa eso realmente? Quiere decir que dentro de nosotros debe haber una actividad espiritual. A través de la observación de nosotros mismos, nosotros podemos establecer un orden interior e ir desarrollando una actividad espiritual. Esta actividad espiritual sería el conjunto de prácticas o ayudos psicológicos que iríamos haciendo sin que nadie lo vea externamente, porque esto es algo espiritual. Por ejemplo, el recuerdo de sí, el recuerdo de mí mismo, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, y luego más allá el recuerdo del ser, elevar mi conciencia, mi pensamiento al nivel aquel de la divinidad. No solamente el acordarme quién soy como humano, sino ahora sí quién es mi divinidad dentro de mí, la divinidad dentro de mí. Entonces tiene que haber una actividad espiritual, una actividad que no se ve y que no tiene que verse a los ojos de la gente, ¿no? La gente puede pensar lo que quiera. Lo que importa aquí es la actividad espiritual que tú tienes adentro de ti. ¿Cómo reaccionas ante los impactos de la calle, de la gente, de las cosas de la vida? ¿Maldices, gritas, chillas, ¿no? Dentro de ti odias sin decirlo, envidias sin expresarlo hacia afuera? O sea, ¿cómo estamos viviendo internamente? Ahí empieza la actividad espiritual que debe obviamente formar parte de una verdadera religiosidad. Porque si nada más cubrimos en la parte religiosa los hábitos de ir a la iglesia, cualquiera que sea, sentarnos o hincarnos y rezar un credo ahí mecánicamente, un Padre Nuestro, y luego salir a la calle igual o peor, eso, perdónenme, pero no es una verdadera actividad espiritual. No hay una consistencia con lo que estás aprendiendo y lo que estás viviendo internamente. Aquí tiene que haber consistencia. La actividad espiritual indica claramente una actividad de las partes del ser, ¿no? Dentro de nosotros, luchando por rescatar a su Sofía interior, a su esencia que está obviamente enfrascada entre la gran multiplicidad de agregados psicológicos, y en el cuerpo y en el átomo y en los órganos y en todo. Entonces, una actividad espiritual muy intensa es aquella de un San Francisco de Asís, por ejemplo. Veamos cómo con su concentración y con su espiritualidad era capaz de flotar sobre los aires. Los antiguos iniciados chinos que eran capaces de atravesar paredes flotando o atravesar rocas. O la misma actividad espiritual de un Yeshua ben Pandirá, de un gran maestro como Jesús de Nazaret, donde era capaz de caminar sobre las aguas, flotar en el espacio, ¿no? Multiplicar el pan y los peces para alimentar a miles de personas. O sea, no podemos pensar que es una persona igual. Dentro de ella, de su cuerpo, aunque no lo veamos, hay una actividad espiritual muy intensa. Y así debemos hacer, o así debemos ser nosotros, intensos espiritualmente. Luego tiene que haber una moral. Obviamente la moral tiene que estar fundamentada para que sea una religiosidad verdadera en los designios del ser, en el rescate de nuestra propia autoridad, de nuestra autoridad interna verdadera,
O sea, que tus actos morales, tu moralidad salga de tu ser y no de lo aprendido. Porque si dependemos de la moral externa, esa moral siempre está supeditada y sujeta al cambio de los años, de la época, del país, etc. Lo que hace 100 años era totalmente inmoral, hoy en día es moral. Y ni para qué entrar en eso, ¿no? Pero definir muy bien la moral, la moral que nosotros proponemos es aquella que surge de ese proceso íntimo por hacer lo correcto, no porque otros te lo digan, sino porque tú sabes qué es lo correcto. Y créanme que hay muy pocas personas así, que realmente quieran hacer lo correcto, fundamentados en su parte moral, en su parte ética, porque ética y moral tienen que ir de la mano, tienen que en algún punto encontrarse. ¿Cuándo tenemos que ser morales y cuándo tenemos que ser éticos? Es algo que nosotros tenemos que descubrir dentro de nosotros. Pero obviamente la ética del ser, de Chesed, de Geburah, si tú te acuerdas que de todos tus actos tienes que en algún momento dar cuentas, entonces tratarás de ser más ético. Y serás ético y tus hechos serán fundamentados o darán origen a una moral verdadera. ¿Por qué? Porque tus actos que producen esa moral vienen de una acción lacónica del ser, de una acción diferente, de una acción no como resultado de una simple impresión, sino de una acción como resultado de una profunda reflexión. O sea, tiene que haber reflexión dentro de nosotros. Para que esta religiosidad sea también fuerte y genuina, tiene que tener aspectos sobrenaturales, ¿sí? Tenemos que reconocer la existencia de los dioses. Para nosotros no es extraño. En México tenemos el dios de las aguas, Tlaloc, tenemos el dios del viento, Hécatl, tenemos dioses del maíz, tenemos dioses de las pirámides, dioses de la lluvia, de los volcanes, de todo. Como lo tenían en Grecia también, y en Roma. Y nuestros pieles rojas también tenían divinidades para cada uno de los aspectos de la vida. Cada uno de los planetas que nos rodean tienen un dios, una divinidad, que rige a cierta parte de la humanidad y rigen también etapas de nuestra vida. Por ejemplo, cuando nace una criatura, pues los primeros 7 años es regido por la luna, luego los siguientes 7 años, o de los 7 a los 14 es regido por Mercurio, y no nos extraña porque las actividades que desarrolla una persona en esa época de su vida, obviamente están regidas por ese planeta y son acorde a eso. Por ejemplo, los primeros 7 años, pues la luna es maternal. La luna es amorosa, la luna es entrega a la madre, ¿no? Cuando ya en Mercurio, en el segundo septenio, ya el niño sale a la escuela y aprende, entonces ya la intelectualidad de Mercurio empieza a trabajar en su cerebro. Después de los 14 a los 21, pues tenemos la vibración de Venus en la persona, y eso obviamente trae la punzada sexual en todos nosotros. Y así vamos, ¿no? O sea, cada 7 años va cambiando la vibración del planeta. O sea, pero esto si nosotros no lo practicamos, si no nos preocupamos por realmente entrar en contacto con estas divinidades, no sería real, sería una creencia nada más. Y en la gnosis, pues se promueve más que creer, se promueve experimentar. Vamos a ver si realmente existe o no. Y esa es la parte sobrenatural, no lo que creemos, sino lo que logramos experimentar en base a nuestra práctica. Por ejemplo, algo que promovemos mucho aquí, que es el desdoblamiento astral, la salida en astral, el cuerpo astral. Si nosotros no tenemos ninguna experiencia, entonces esa parte de la enseñanza podría ser nada más una creencia, podría ser algo que no es real, no es de hecho sobrenatural, porque una creencia no sale de la cabeza, ¿ok? O sea, si tú crees en Dios, eso no es estar en contacto con lo sobrenatural, por lo tanto no es real.
Lo sobrenatural es lo que logres experimentar, y para experimentar hay que dejar el miedo a un lado. Los dogmas, igual. La veneración debe de haber dentro de nosotros un alto sentido de veneración hacia la divinidad con sus diferentes manifestaciones. Venerar, estamos hablando de cosas muy elevadas, porque si no somos ni siquiera capaces de respetar a la naturaleza, de mostrar un respeto por nuestros cuerpos, por los cuerpos de otros, por la tierra en sí, mucho menos vamos a saber de la veneración. Porque la veneración es como un respeto más elevado, un respeto sagrado, podríamos decir. Y debemos aprender a venerar no solamente a los dioses, sino también venerar a los demás seres humanos, respetarlos. Y porque cada uno de nosotros tiene un rayo característico particular que obviamente merece esa veneración. También para que nuestra religiosidad sea realmente fuerte, abundante, ¿no? Intensa, tiene que haber ese tipo de ritualística que nos permita abrir senderos o abrir espacios o abrir, podríamos decir, paquetes de energía que están a nuestro alrededor. Ya la ciencia ha reconocido que la energía se mueve por paquetes, ¿no? Y que ellos pueden accesarla en base a diferentes máquinas. Bueno, también nosotros a través de la ritualística podríamos llegar a mandar a los elementales, a los tatuas de la naturaleza, del Akash. Recordemos que existe el Akash o los registros akáshicos o la cristalización del prana, y además y después este Akash se organiza por condensación, por densidad, y tenemos los 5 elementos, tenemos el éter, luego el fuego, luego el aire, luego el agua y la tierra. Cada uno de esos elementos contiene en sí millares de criaturas, de elementales que viven en ellos. Si nosotros nos acordamos de eso cada vez que bebemos un vaso de agua, cada vez que respiramos, cada vez que usamos el fuego o la tierra, entonces iniciaríamos a venerar a esas criaturas, a esas formas de vida que están más allá de nuestras percepciones sensoriales. Pero si no tenemos la información, si no nos preocupamos por practicarlo, si nadie nos explica estas cosas, nunca vamos a tener una veneración verdadera. Para venerar hay que ser capaces de ver, de percibir eso que vamos a venerar. No podemos estar venerando una creencia nada más, una forma mental, porque esa no es una veneración correcta. Si tenemos el concepto de Dios como un ser barbado, viejo, allá al estilo de Zeus en las nubes y lanzando rayos contra todo el mundo, y veneramos esa imagen, nos estamos haciendo un daño en la cabeza. Porque Dios no es un viejo así. Dios es energía y fluye intensamente por todo el universo. Y da fuerza y da forma y da vida a todo, ¿verdad? Entonces aprender a venerar correctamente, no fundamentados en los 5 sentidos, en las percepciones sensoriales, sino en lo extrasensorial, en los 7 sentidos que son más elevados que los 5 sentidos y que en conjunto forman el sentido espacial. Entonces tendríamos acceso a la creación en una forma totalitaria, en una forma completa, y podríamos aprender la veneración hacia esos seres inefables. Con esa ritualística, o sea, con la ritualística podemos aprender a despertar esos paquetes de energía, a accesarlos, y en ellos está todo eso que ya expliqué. La oración es maravillosa, pero la oración es solo parte de algo más. La oración sola no puede hacer mucho. Para que tengamos resultado en nuestra religiosidad, sea real, todo esto tiene que marchar al unísono. Tenemos que practicarlo todo y no una sola cosa. ¿Qué podríamos decir de hecho hay personas que hacen muy bonitas oraciones,
pero también practican el homicidio o la infrasexualidad o se masturban o insultan a los demás. ¿Creen ustedes que una oración en personas así podría dar resultados correctos? Pues no, y por eso la gente ya en algún momento deja de orar, porque no tiene los resultados que esperaba. Entonces la oración tiene que ir a la par con la ritualística, con la veneración, con el estudio de los dogmas, con la vida sobrenatural, con la moral ética que debe haber dentro de nosotros y con la actividad espiritual de siempre estando autoobservándonos, deteniéndonos antes de cometer un error. Entonces aprendemos a vernos completos y no solamente físicos, y no solamente en el momento de lo que estamos haciendo. Aprender a vivir alerta y vigilante en todo momento. Así es como aprendemos a ser personas realmente religiosas. La religión enfocada correctamente y no fundamentada en creencias o en temores y nada más. Right? No, y así podríamos tomar cualquier otro de los subtemas que se derivan de la religión y analizarlos a fondo y echar un poco de luz en cuanto a eso, ¿no? Por ejemplo, Dios, los ángeles, la muerte, el perdón, todo eso, las bienaventuranzas. Podríamos, ¿cómo no?, echar luz en cuanto a eso, pero sería mucha información hoy, ¿no? Pero básicamente esto, o sea, queremos promovemos la idea de una religión ciencia, es decir, de una religión fundamentada en la experimentación de todos los principios que enseñamos en estos medios, en la enseñanza que nos dejó el maestro Samael Aun Weor, right? Pero si no practicamos, jamás tendremos una verdadera religiosidad. Right? A ver, entonces, no sé si hay preguntas por ahí. Si no hay, háganlas mientras pasamos a la otra diapositiva. Curiosamente, en esta investigación para el tema de hoy, encontramos que la palabra yoga tiene un significado también casi idéntico al de la palabra religión. La palabra yoga es un término sánscrito que puede traducirse como esfuerzo o unión. Ya dijimos, religión es religare, volver a unir o volver a ligar. Yoga es un término que significa unión también. Pero si vemos, por ejemplo, lo que cubre en sí la yoga, que es meditación, que es concentración, que es el bhakti yoga, por ejemplo, de la oración, el Raja Yoga, el Kundalini Yoga, ni se diga, nosotros los conocemos todos y los enseñamos también en otro nivel. Entonces ya estás viendo que es una unión, pero no una unión de persona a persona, ¿no? O no una unión de un estrechón de manos y ya, sino que estás hablando de una unión de tipo superior. Es lo mismo. Se trata de unir o reunir los elementos morales o éticos que tenemos en nuestra vida, en nuestro interior, con la divinidad, con Dios. Así que los ejercicios yogis, nosotros no estamos tampoco en contra de la yoga. De hecho, en nuestra página hay algunos escritos sobre yoga. Nosotros no condenamos, nos dice el maestro Samael Aun Weor, los ejercicios yogis. Estos son muy útiles y coadyuvan en el desenvolvimiento interior. Empero, toda yoga que no enseñe el Maithuna y las sadhanas tántricas blancas está incompleta. Los grandes yoguines de Oriente y del Occidente se realizaron a fondo con el asexo yoga. Los yoguines de la nueva era, los Agni yogis, tendrán que estudiar endocrinología a fondo y dar enseñanzas públicas sobre sexo yoga. Samael Aun Weor, el libro El matrimonio perfecto. ¿Qué significa esto? Que bueno, si usted le gusta hacer ejercicios de yoga, excelente. Nosotros tenemos los ejercicios de la macería, que es, podríamos decir, yoga tibetana, para darle algún término. Tenemos también algunas otras posiciones llamadas runas, donde tú haces mantras, oración y posiciones hacia el sol, etcétera. Eso es yoga también. Y en el fondo busca lo mismo, unir tu parte de esencia con la divinidad
igual que la religión o religare. ¿Right? Entonces, estamos viendo cómo la gnosis es muy rica en todo esto, explica todos los conceptos, abre las puertas prácticamente para que todo ser humano, buscador de la verdad, pueda entrar en sí mismo. Es la diferencia de la gnosis con todo lo demás, o sea que en la gnosis damos claves prácticas exactas para entrar dentro de uno mismo y descubrir ahí eso que has venido practicando a través de los años y tal vez a través de las existencias, ¿no? En cuestión de religión, obviamente nosotros estudiamos la religiosidad en su forma más profunda. La gnosis estudia la ciencia de las religiones. Religión verdadera encontramos nosotros en toda la naturaleza, nos dice el maestro Samael Aun Weor. La gnosis pues va al fondo religioso, busca el religare, el querer ligar o volver a ligar el alma con Dios. Vean cómo lo pone él, ¿no? Realmente así es. Y esto implica trabajos intensísimos porque tiene uno que eliminar el yo psicológico, el mí mismo. Solo así es posible el religare de que nos hablaran los antiguos. O sea, tiene que ser intenso en sus prácticas, no ser frío, ¿no? En el libro de Apocalipsis nos habla que los fríos serán expulsados. Tiene que ser o frío o caliente, no puede ser tibio. Right? Aquí hay que ser caliente, intenso. Una vez que ya hemos descubierto que la gnosis tiene algo que ofrecernos y que es maravilloso y que es gratis además, ser intensos, no dejarla ir, practicarla todos los días. Y vean que nuestra vida cambia para bien. La religiosidad que nosotros poseemos es completamente científica, es altamente filosófica, profundamente artística. Buscamos a la seidad, a lo divinal dentro de nosotros mismos, no fuera de nosotros. Sabemos que si no descubrimos a Dios dentro de sí mismos, no lo descubrimos en ninguna parte. Nos preocupamos pues por autoconocernos, nos preocupamos por la autognosis. Cuando uno llega a la autognosis se conoce a sí mismo, conoce al propio ser interior de sí mismo y este proceso de conocerse a sí mismo, en sí mismo, de conocer al propio ser íntimo, es precisamente la autognosis. Buscamos la autognosis entonces. Creemos que es posible encontrar esa autognosis dentro de nosotros mismos, pero nuevamente sabemos que no es un proceso rápido y no es un proceso fácil. En este camino hay que ser muy pacientes y hay que estar dispuestos a ser intensos en el momento de la práctica, en el momento de las crisis emocionales. La gente, las cosas, las manifestaciones de la creación externamente están ahí para espejo nuestro, para que en ellas veamos los elementos que tenemos que cambiar. Jamás repudiar las experiencias o a los que nos critican o nos insultan o nos dan tensión. A esos son a los que hay que amar más. Ahí realmente surge el amor. Porque si uno no es capaz de expresar el amor hacia aquellos que le desean mal o aquellos que son sus enemigos, entonces ¿qué tipo de amor tiene? ¿Un amor condicional o condicionado por el buen trato que te dan los demás, por el amor que te dan los demás? No, el amor debe ser incondicional, verdadero, genuino, profundo, exacto. Y eso es lo que nos propone el gran maestro Jesús de Nazaret, Yeshua ben Pandira. Para que tengamos un tipo de amor así, como el que tienen nuestros hermanos misioneros gnósticos, que sacrificamos estos medios, nuestro tiempo y todo, para darle a la gente todo. No sabemos cómo es la persona que está viéndonos al otro lado, ¿no? Pero es por amor que le damos esto. Para que aprenda un poco, que se autorrealice posiblemente. Mas ese amor no puede alimentarse de otra cosa sino del mismo amor. El amor se alimenta con amor. Su alimento debe salir precisamente de la muerte de los agregados psicológicos. Cada vez que cada partícula del ser se libera del yo, esa partícula en sí es esencia y es amor también, y es parte del alma. Y es lo que se le da a la humanidad. Si hay hermanos gnósticos misioneros que
no les da fuerza, no tienen energía para hacer el sacrificio por los demás. El tercer factor es porque no están muriendo en sí mismos. Es porque no están eliminando los agregados psicológicos que se han robado el porcentaje de amor, que no era para ellos, sino para la humanidad. Se lo han robado tus yoes. Si no lo rescatas y lo pones al servicio de los demás, ese porcentaje de amor, de conciencia, de alma, se perderá al abismo, donde solo se escucha el llanto y el crujir de dientes. Bien, voy a ver sus comentarios o preguntas. Oh, qué bonito grupo, qué bonita audiencia, Bueno, han comentado mucho, pero a ver, vamos a ver. Preguntas. Saludos a todos. Saludos, Lenin. Pocos entienden este sendero para el ser humano. Así es, Villan Rizan. Así es, muy pocos lo entienden, pero igual nosotros por eso debemos intensificar labores para que llegue a más almas. Y a veces no se entiende es porque estamos en un nivel de ser muy bajo, ¿no? Porque de eso se han encargado lamentablemente otras fuentes de adormecernos más cada día. Si vas por la carretera, por ejemplo, ves muchos billboards que te duermen la conciencia, o la música, o la televisión, los artistas, las películas de moda, todo eso nos duerme la conciencia más. Entonces, por eso es que la gente no entiende esto porque está dormida. No porque no sea para ella, la gnosis es para todos, porque la esencia divina está en todos, ¿sí? Pero está dormida. Si está dormida, pues no va a escuchar, no va a ver. A ver, ¿qué más? Saludos. Saludos hasta Colombia, ¿cómo no, Tito? Guadalupe Núñez, preguntas. Ya te contesté eso. Muy bien, Religare. Si puede explicarme, la Biblia solo habla de resurrección, no de reencarnación. Ya. No, sí habla de reencarnación. Lo que pasa es que no era, digamos, el tiempo o no era de acuerdo a la cultura que se hablaba mucho, pero hay algunos pasajes bíblicos. Ahorita no los tengo de memoria, pero los vamos a buscar, los vamos a proyectar en la página para que la gente vea que sí se habla de reencarnación. De hecho, cuando el gran maestro Jesús fue crucificado y decía Elí, Elí, lama sabachthani, muchos pensaban, ¿le habla a Elías? O sea, ellos sabían que de alguna manera Elías continuaba o regresaba. Y hay otros más, ¿no? La misma reencarnación de Jesús, nos dice el maestro Samael Aun que él fue Josué también en el Antiguo Testamento. Pero te digo, vamos a buscar esas referencias y traerlas aquí a la humanidad. Exacto, también la reencarnación de Juan el Bautista. Gracias, Lenin. Honduras, muy bien, todos. Chile. Dices Morena Mabel Méndez, nosotros somos miembros del Nuevo Orden Gnóstico Universal a cargo del Venerable Maestro Ravolú, mi hijo adolescente de leer las obras del Venerable Maestro. Muy bien, excelente. Promuevan también las obras por todos los medios. Dices que te encanta la explicación como estudiante del Nuevo Orden Gnóstico Universal. Muy bien, gracias. A ver, otra vez dices, pero si Dios dice que no adores a otros dioses, que Él es el fuerte y celoso, ¿cómo puede haber muchos dioses? Explíqueme. Nuevamente, ¿no? Si nos basamos nada más a una fuente religiosa, pues a lo mejor es incompleto, ¿no? Pero recordemos que cada cultura tuvo su religiosidad o tiene su religiosidad, sus orígenes, sus raíces muy profundas, donde se reconoce no solamente a un Dios, sino a muchos dioses. La palabra Elohim, que aparece en la misma Biblia, es pluralizada, ¿no? Es Elohim, dioses y diosas.
En la misma Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, se habla de muchas divinidades, de muchos dioses, pero el conjunto de todas ellas es el creador, ¿no? El anciano de los días, es el origen de todo ser viviente, es el fuego universal, la zarza ardiente del cual surgen todas las chispas, todos nosotros. En realidad todos somos hermanos, todos deberíamos tratarnos como tales. Pero hay que adorar a nuestro íntimo, a nuestra chispa interior. Y los demás los vamos a venerar, ¿sí? A los demás dioses, no adorarlos. La adoración es solamente a nuestro Dios interior, a nuestro Alá, a nuestro Brahma, a nuestro Padre Madre, a nuestro Logos o Logoi interior. Ok. Gracias a ustedes. Si elimino, a ver, William Torres dices, qué bien. Si elimino agregados psicológicos, ¿puedo soñar más seguido? Tus sueños serán más lúcidos y eventualmente despertará la conciencia, no soñarás más. Hasta Costa Rica, saludos. Muy bien, son todos los comentarios y preguntas. Realmente ya tenemos 1 hora por este medio, no queremos hacer muy largos los videos. Solamente les recuerdo que si vives en Texas o en cualquier parte de los Estados Unidos, tendremos un evento muy importante de celebración de Año Nuevo de Acuario, ahora del 3, 4 y 5 de febrero, ya casi acá en Dallas, Texas. Si les interesa saber más, hay una promoción por aquí en la página corriendo intensamente, y si no, pregúntenos también después del video y con mucho gusto les daremos más información. ¿Okay? Es todo, buenas noches, paz inverencial.